Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días tengan todos ustedes. Hoy es el inicio de nuestro canal de historia, economía, finanzas, mercados, tecnología y su consecuente vinculación e inicio con lo que se conoce como la historia antigua, que va desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Estamos hablando del 2246 antes de la era común al 476 de la era común o después de Cristo, como se le conoce. Y iré comentando diversos aspectos. Hoy iniciamos con, con esta parte, el inicio de la civilización. Año 2246 inicia, como muchos historiadores contemporáneos tienen muy claro, inicia en lo que hoy conocemos como Irak, antigua Mesopotamia, cuna de grandes civilizaciones como los sumerios, los babilonios, los asirios, y ahí es donde empieza, con la invención de la escritura. Para el 2240, también antes de la era común, se funda el primer imperio de la historia. Babilonia es fundada en el 2234. Inician las dinastías chinas en el 2205 con la dinastía Xia. Luego viene Menes para el 2189 con la unificación de Egipto, también se le conoce como Misraim. Egialeo en el 2089, justo 100 años después, se establece como el primer rey de Grecia y es el rey de Sición. Los reinos amorreos se dan entre el 2004 a 1595 antes de la era común y son establecidos y formados hasta la toma de Babilonia por los hititas. Uno de los grandes patriarcas hebreos, el primero de ellos, Abraham, tiene un periodo entre 1996 a 1821 a.C. Su hijo Isaac está entre 1896 a 1716, también antes de la era común, antes de Cristo. Y tenemos a Hammurabi que promulga su código, el código por el que es conocido, el código de Hammurabi, en el 1750 antes de la era común. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, se establece entre 1836 y 1689. Durante su periodo de vida, uno de sus hijos, José, que también se le conoce como Imhotep, es gran visir de Egipto y para preservar a su familia del hambre, logra traerla a Egipto para posteriormente convertirla en una grande nación, la nación de Israel. Bueno, los Hicsos gobiernan Egipto entre 1600 a 1500 antes de la era común. Justo 54 años más tarde, en el 1446, Moisés libera a Israel de Egipto. Para el 1406, aproximadamente, se da el apogeo de la Grecia micénica. Estamos hablando de justo antes de la guerra de Troya, que fue la primera guerra mundial, en un sentido muy estricto, una guerra que involucraba a varias naciones. Los israelitas en ese tiempo invaden Canaán, que hoy conocemos como la tierra de Israel. Justo 200 años más tarde, en el 1200, se genera una gran cantidad de actividad. En el Medio Oriente sucede una migración masiva de pueblos de origen indoeuropeo que hacen decaer a Grecia, a la Grecia micénica, a Egipto y Mesopotamia. Colapsa el imperio hitita y aparecen los primeros carros en China. Para el 1043, los israelitas eligen a Saúl como su primer rey. Unos años más tarde, en el 1010, David es elegido también rey de Israel, es puesto en la posición en el trono de Israel. 40 años más tarde, Salomón en el 970 sucede a David en el trono de Israel. Y en ese tiempo, pocos años después, para el 963, antes de la era común,
tiene construido el templo de Salomón en la ciudad de Jerusalén, que posteriormente fue destruido por los babilonios en el 586 antes de la era común. Para el 911, los asirios se convierten en la mayor potencia del Oriente Próximo, y teniendo subyugadas a varias naciones, los sirios, los fenicios, incluso Israel, el reino del norte, que para este tiempo ya se ha dividido en dos tras la muerte de Salomón, en Judá en el sur e Israel en el norte. Para el 776 se da la primera Olimpiada. 776 antes de la era común se da la primera Olimpiada en Grecia. Y estas Olimpiadas se dan cada 4 años como en la actualidad, pero lo hacían de todas las polis griegas, ¿no? Una forma muy particular en la que se manejaban los griegos, donde cada ciudad era un estado, las polis griegas. Y a lo largo del tiempo han destacado varias, los atenienses, los espartanos, los tebanos, entre otras. ¿Ok? Bueno, para el 753 antes de la era común, según la tradición, se funda Roma, que posteriormente se convertiría en la capital de un poderoso imperio que tendría una parte importante de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, y que en algún momento tuvo contactos con el imperio chino, en tiempos de Antonio Pío o Antonino. Para el 746, justo unos años más tarde, Asiria tiene su apogeo y resurge bajo Tiglat-Pileser III. Israel, el reino del norte que acabo de comentar, entre el 734 y 715, y este Israel desaparece con las deportaciones forzosas establecidas por Asiria hacia Babilonia. La Grecia clásica que todos conocemos, que hemos escuchado y hay mayores referencias, aparece en el 700 antes de la era común y saliendo de una edad de mucha oscuridad, que no hay, como acabo de comentar, no hay mucha información. Asiria cae en el 612 antes de la era común por una alianza entre Nabopolassar y Ciaxares, que destruyen Nínive, la capital del imperio asirio, en otro momento. Entre el 604 y el 562, Nabucodonosor II gobierna en Babilonia. Para el 586, lo acabo de comentar, el templo de Salomón es destruido. Y para el 575, los judíos son deportados a Babilonia, donde permanecen durante 70 años para después regresar a rehabitar la tierra de Israel. Okay. Para el 550, el rey Ciro II funda el imperio persa. Para el 530 tenemos varios filósofos en diferentes partes del mundo. Está Confucio en China, Buda en la India, Pitágoras y Heráclito los tenemos en Grecia. Para el 509, prácticamente al final del siglo VI antes de la era común, Darío I organiza Persia, surge la República Romana, que anteriormente se manejaba como un reino, y la democracia en Atenas. Para el año 500, menos de 10 años más tarde, Atenas ayuda a las ciudades jónicas en una rebelión contra Persia. ¿Cuáles son las ciudades jónicas? Aquellas que están en lo que hoy se conoce como el Asia Menor o Turquía, en las costas cercanas a la Grecia actual. Como una respuesta a eso, Jerjes I inicia las guerras médicas para el 490 antes de la era común con la invasión a Grecia, y se dan diversas batallas que los griegos terminan ganando. Viene la Atenas de Pericles en el 444 antes de la era común, con Pericles que llega al poder en Atenas, un tiempo de gran esplendor de la ciudad ateniense, de esa gran polis griega.
Para el 431 estalla una guerra entre Esparta y Atenas. ¿Quiénes eran los espartanos? Era una ciudad donde todos sus ciudadanos, nacidos ahí de ascendencia espartana, son formados para el arte de la guerra desde su más tierna infancia. Y únicamente los ciudadanos tienen la facultad de combatir por Esparta como un ciudadano libre. Aquí se manejan por un rey. En el caso de los atenienses, se manejan mediante una democracia. Hay un voto popular para la elección de los gobernantes atenienses. Está ahí una guerra en el 431, guerra que dura hasta el 404 antes de la era común, donde termina con la derrota de Atenas a manos de Esparta. Los atenienses eran excelentes navegantes y tenían una flota de guerra muy respetable que puso en aprietos en varias batallas, entre ellas la batalla de Salamina, a la flota persa, que era dirigida muchas ocasiones por marinos fenicios que para ese tiempo ya tenían siglos de ser los amos del mar del Mediterráneo oriental. Ok. Atenas para el 400 logra reponerse de la derrota frente a los espartanos y para el 371 cae Esparta, que para entonces tenía un prestigio militar de invencible, derrotada por los tebanos. Los tebanos habían desarrollado para ese tiempo el batallón sagrado de Tebas, que estaba bien armado, bien entrenado y que utilizó una táctica no conocida hasta ese momento, mediante una gran concentración de fuerzas, vencer a un enemigo también poderoso, pero de manera aplastante. Es el inicio de la utilización de la táctica oblicua que en algún momento se comentará. No en este video, pero posteriormente. Para el 355, Filipo II de Macedonia convierte a su país en la mayor potencia griega. ¿Quién era Filipo II de Macedonia? Era un rey que, como lo acabo de comentar, tuvo control de Macedonia y posteriormente de Grecia, que estuvo prisionero en la ciudad de Tebas, a la que acabo de referirme, y que tuvo como grandes maestros a Epaminondas y Pelópidas, aquellos que desarrollaron el batallón sagrado tebano y fueron maestros en el arte de la estrategia, la táctica y el combate de Filipo II, que Filipo II a su vez fue padre de Alejandro Magno, ¿no? Para el 330, Alejandro Magno conquista Persia. Esto inicia algunos años antes porque Filipo II fue asesinado. Hay algunos que dicen que el mismo Alejandro u Olimpia, la esposa de Filipo, madre de Alejandro, fueron los que mandaron matar a Filipo. Para el 323 antes de la era común muere Alejandro Magno y para el 320 inicia la Grecia helenística. El imperio de Alejandro se fragmenta en varios reinos, 4 para ser exactos: Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco y Andrómaco. Estos toman, como acabo de comentar, las 4 partes del imperio de Alejandro y posteriormente uno destacaría por sobre todos los demás aquel que eran los descendientes de Antígono. Otra vez repito: Antígono, Ptolomeo, Seleuco y Casandro. Entonces, Antígono es el que se encarga de lo que hoy conocemos como Siria y Turquía. Y tiene mucho choque contra lo que es Ptolomeo en el sur, que es el que se queda con Egipto. Los otros dos fueron absorbidos por Antígono. ¿Ok? Bueno, entonces se divide entre estos 4 reinos y tenemos a Pirro entre el 281 al 275. Pirro, rey de Piro, se comenta que es pariente de la mamá de Alejandro Magno
y combate contra Roma. Hasta aquí lo vamos a dejar para posteriormente seguir tratando estos hechos, estos aspectos.